charla Duquinaltún a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Isabel la Católica. El tema será el amor trinitario en la persona humana, aplicación existencial, impartida por Ángel Ramírez. El martes, el día siguiente, martes 22, a las 8 de la tarde, en los Tacos Provi, la charla In Vino Veritas, titulada Los asesinos de Jesús, el fariseísmo según Leonardo Castellani. Recordamos también que iniciamos a inscribir a los niños para catequesis. Y el jueves 24 será la visita de la Virgen de Zapopan aquí al Pilar. La recepción será a las 11 de la mañana, Santo Rosario a las 11:30, Santa Misa a las 12. Esperamos que todos los que puedan vengan a acompañar a la Santísima Virgen en su visita. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tenemos tal confianza con Dios por Cristo, no porque podamos pensar algo por nosotros como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual nos ha hecho idóneos ministros del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si, pues, el ministerio de la muerte grabado con letras sobre piedras fue glorioso, de tal modo que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés por la gloria de su cara, que había de acabar, ¿cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue tan glorioso, mucho más glorioso aún es el ministerio de la justicia. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y quisieron oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. He aquí que un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Entonces él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Él respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron y, habiéndole herido, se marcharon, dejándole medio muerto. Sucedió que un sacerdote bajó por el camino y, habiéndole visto, pasó de largo. E igualmente un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Mas un samaritano que viajaba pasó cerca de él y, habiéndole visto, se movió a compasión. Y acercándose, vendó sus heridas, derramando sobre ellas aceite y vino, y poniéndole en su jumento, lo llevó a una posada y tuvo cuidado de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al hospedero. Y le dijo: cuida de él, y todo cuanto gastares yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que tuvo compasión de él. Y le dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Vete y haz tú lo mismo. El doctor de la ley se pone a tentar a nuestro Señor, a preguntarle, a ver qué responde. Y le hace la primera pregunta: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor se limita a remitir a la ley, a la Sagrada Escritura, para que se responda a sí mismo. Y el doctor de la ley así lo hace. Es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etc., y al prójimo como a ti mismo. Bien. Pero, llegado a ese punto, el doctor de la ley va más allá y da una vuelta de tuerca más al Señor.
y le pregunta quién es mi prójimo, o que es lo mismo, a quién tengo yo obligación de amar. Y entonces hay que caer en la cuenta de por qué pregunta esto. Porque el concepto de prójimo en las escuelas de interpretación de la ley, las escuelas rabínicas, decían que el prójimo fundamentalmente eran los miembros del pueblo de Israel. Es decir, el pueblo de Israel constituía una comunidad que era solidaria entre los que eran miembros de ella, de tal manera que cada uno es responsable de los demás. Y cada uno está sostenido por el conjunto. Por eso, el prójimo, en principio, serían los propios judíos. Los extranjeros, pues, es verdad que la Sagrada Escritura también habla del respeto al extranjero en el Antiguo Testamento. Y también se entendía como prójimo a ese extranjero que se afincaba dentro del pueblo de Israel. Pero, fuera de esa gente, la interpretación habitual era que eso era el prójimo, fundamentalmente los miembros del pueblo de Israel. Desde luego los samaritanos no, porque eran enemigos de los judíos. Era una secta herética del judaísmo. No iban al templo de Jerusalén a hacer sus sacrificios, sino que iban a su propio templo. Y además se odiaban mutuamente hasta el punto de que unos 20 años o así antes de que ocurriera esta escena del Evangelio, más o menos el año 6, 7, 8, 9 después de Cristo, consta que unos samaritanos en los días de Pascua fueron al templo de Jerusalén a echar huesos humanos por la plaza del templo para hacerlo impuro. Es decir, una afrenta gravísima. Y también esa enemistad se ve en la escena que es narrada un poco antes en el Evangelio del buen samaritano, en la cual el Señor va con sus discípulos camino a Jerusalén y manda a sus discípulos a una aldea de samaritanos, y los samaritanos, al ver que iban a Jerusalén, es decir, viendo que eran judíos, no quisieron recibirles, les echaron. Y eso nos da pistas de por qué el samaritano es el bueno de la parábola, por así decir. De tal manera que el sacerdote y el levita pasan de largo, y en cambio aquellos que deberían ser el prójimo no actuaron como tal, y aquel que no era prójimo, porque era samaritano, se hace prójimo a sí mismo al ver ese hombre herido y despojado, dice el Evangelio, conmoviéndosele las entrañas, que es el sentido propiamente de las palabras del original. En la traducción española dice que se conmovió, le dio pena, básicamente. Pero la palabra original es que se le revuelven las entrañas al ver a ese hombre medio muerto en el camino. Y se conmueve, se compadece y se hace prójimo de tal manera que hace incluso hasta lo que no está obligado a hacer. Le vierte el vino, el aceite, le paga la estancia en la posada, todo lo que podía hacer. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Está invirtiendo la pregunta que le ha hecho el doctor de la ley. El doctor de la ley le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor, con esta parábola, da a entender: no es tanto quién es mi prójimo, si este o el de allá o el de más allá es prójimo mío, ¿no? Sino que yo me tengo que hacer prójimo de los demás. Soy yo el que me hago cercano y me preocupo de atender las miserias ajenas.
y el que se tiene que conmover ante esa pobreza de los demás. Bien, si nos quedáramos aquí, podríamos entender la parábola en un sentido un tanto horizontal, entendiéndola pues simplemente que se nos exhorta, que el Señor nos exhorta que seamos buenos, a que cuando veamos a alguien que necesita nuestra ayuda, que bien sea materialmente, bien sea en consuelo humano, pues que acudamos y echemos una mano. Pero eso sería una visión bastante alicorta, sería quedarse muy corto en la interpretación. Y de hecho, mucha gente en eso se queda. Hay que ser samaritano, ser buen samaritano puede ser muy bueno, y ahí nos quedamos. Pero en realidad, las Escrituras y las parábolas del Señor muy especialmente tienen la propiedad siguiente, y es que siendo ejemplos muy sencillos de entender, son profundísimos, de tal manera que siempre se le puede sacar más y más jugo a la lectura meditativa y orante de la Sagrada Escritura. Hay que entrar en los detalles para ver eso muchas veces. Entonces los santos padres han entendido esta parábola de una manera más profunda, mucho más profunda que esta que acabo de decir, incluyéndolo, por supuesto. ¿Qué ocurre? Que vemos en la parábola cómo ese hombre va de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es la ciudad de la luz, es la ciudad de Dios, es símbolo del cielo, de hecho. No por nada en el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén es el cielo. En cambio, Jericó es una ciudad que simboliza la muerte, porque Jericó significa luna. Y la luna se oscurece, tiene sus menguantes y se oscurece y queda totalmente oscura, la ciudad de la oscuridad. Y este hombre iba, además, Jerusalén está en lo alto, Jericó está mucho más baja, y de hecho eso se manifiesta también en el Evangelio, bajar, se describe el camino como bajaba a Jericó. Por lo tanto, ese hombre caminaba desde la ciudad de la luz a la ciudad de las tinieblas. Y en el camino es apaleado. Entonces, los santos padres han entendido que ese hombre que salía de la ciudad que simboliza el cielo, el paraíso, y que se encaminaba hacia la ciudad de la oscuridad, realmente es el propio Adán. O sea, la humanidad entera, porque en Adán todos pecamos, que dice San Pablo. Y ese hombre que sale de la ciudad celeste, encaminándose hacia el abismo, bajando, es asaltado por los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne. Y esos pecados le despojan y le hieren, que es lo que dice el Evangelio. Quedó despojado y herido. ¿Por qué Adán queda despojado y herido? Despojado de los bienes sobrenaturales y preternaturales que Dios le da. La gracia de Dios, la amistad con Dios, así como la inmortalidad, la impasibilidad, es decir, no poder sufrir, la armonía perfecta entre la razón, la voluntad, todo eso. Y herido, porque por el pecado, Adán y su descendencia, nosotros, quedamos heridos también, de tal manera que nuestra naturaleza queda desajustada, quedamos sin la gracia de Dios, quedamos en desajuste también con nosotros mismos, la razón y la voluntad, las pasiones no están ordenadas, no están armónicas, también se rompe la armonía con la creación, se rompe la armonía con el resto de hombres. De tal manera que a la humanidad
queda tirada en el suelo, tirada en el camino. Y no se puede levantar, queda medio muerta. Entonces, el buen samaritano realmente es nuestro Señor, porque Él realmente no era prójimo o próximo, porque Dios está infinitamente por encima de nosotros. Hay una distancia insalvable, pero no insalvable porque Dios la salvó esa distancia haciéndose hombre, haciéndose próximo nuestro. Y por eso Él, al encontrarse a la humanidad en esa miseria total, en esa casi muerta, la humanidad casi muerta, lo que hace es compadecerse. Ese revolverse las entrañas realmente hace mención al divino corazón de Jesús, que se conmueve al ver cómo estamos exánimes, incapaces de ir hacia Dios. Al contrario, caminando hacia la perdición, hacia Jericó. Y por eso, Él, que es el verdadero y único buen samaritano, carga con ese Adán, con cada uno de nosotros, sobre el jumento, que significa su humanidad, sobre sí mismo, cura las heridas con el vino de su sangre preciosísima derramada en la cruz, con el óleo del Espíritu Santo que se derrama en los sacramentos, paga los 2 denarios, que son su humanidad y su divinidad, y nos lleva al albergue, que es la Iglesia, donde somos sanados. Por lo tanto, aquí lo que ocurre y lo que vemos es que el único y buen samaritano es Él. Porque los demás estamos todos tirados en el suelo. ¿Cómo vamos a ayudar a nadie? Realmente, si estamos en la miseria más absoluta, estamos sin podernos mover, medio muertos. Pero el Señor le dice al doctor de la ley, vete y haz lo mismo. Vete y haz lo mismo que el buen samaritano. O sea, vete y haz lo mismo que yo. Por lo tanto, ese ve y haz lo mismo es igual que sígueme. Dicho de otra manera, pero sígueme. O lo que es lo mismo, si tú quieres hacerte prójimo de los demás como yo te estoy mandando, te tienes que dejar sanar por mi gracia. Y para eso me tienes que seguir y hacerte imagen mía. El que se hace buen samaritano a imagen del único y buen samaritano que es nuestro Señor, es el único, esa gente que se transforma a la imagen de nuestro Señor y que busca ser santa, son los únicos que realmente pueden ser buenos samaritanos en esta tierra. Porque, ¿qué es ser buen samaritano entonces? ¿Qué es hacer lo mismo que hace el Señor? Atender, después de ser uno propiamente sanado por la gracia de Dios, tratar de buscar no solo la propia salvación, sino la salvación de los demás. Con todas las fuerzas. Pero para eso primero hay que ser sanado por el Señor. Entonces el Señor, a decir, ve y haz lo mismo, está diciendo, déjate transformar por mí, déjate transformar por mi gracia, aspira a la santidad, a oración, haz penitencia, acude a los sacramentos, Santa Misa, la confesión, esfuérzate en tu vida cristiana, trata con mi gracia de ser imagen mía y entonces podrás ser buen samaritano y podrás levantarte tú y tratar de ayudar también a los que están tirados en el camino, metidos en sus miserias, no solo las corporales, no solo las humanas, sino sobre todo las más difíciles y las más preocupantes, porque son las que nos pueden condenar, la espiritual.
el pecado, que es la gran miseria. Por eso hoy pues vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos dejemos sanar por nuestro Señor, que de su mano nos inflamemos de ese amor sobrenatural, que es el amor que nos permite amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, y que así nos convirtamos en verdaderos prójimos de los demás, buscando ante todo la salvación eterna, propia y ajena, que no deje de resonar en nuestras almas esas palabras